En esta clase virtual, lo que vamos a hacer es resolver un par de ejercicios con cálculos que, si bien están ya contemplados en la teoría que hemos discutido en clase, no hemos visto explícitamente realizarse. ¿Ok? Vamos a comenzar con este ejercicio que viene acá, que dice dos gases ocupan dos contenedores rotulados con las letras A y B. El gas que está en el contenedor A tiene un volumen de 0.11 metros cúbicos. Eso es lo mismo que decir que el volumen del contenedor A es de 0.11 metros cúbicos. Y ese gas, dice el problema, ejerce una presión, pero lo que quiere decir eso es que el gas está a una presión de 1.8 megapascales. Mega quiere decir millones, es decir, por 10 a la 6. El gas en B, que tiene volumen de 0.16 metros cúbicos, ejerce una presión de 0.69 megapascales. Los dos contenedores están unidos, y esta es la parte tal vez nueva, importante, los dos contenedores están unidos por un tubo que tiene volumen despreciable, es decir, un tubo muy delgado, donde casi no se puede almacenar gas. Y si bien los gases están al principio separados uno del otro, se permite que se entremezclen. Es como si ese tubito tuviera una válvula y la abrimos, y como los gases están a diferente presión, ¿verdad? Por razonamiento eh, cotidiano, el gas que está a más presión va a comenzar a migrar al recipiente que tiene gas a menos presión. Una vez que eso pasa, las presiones de los gases en los recipientes A y B comienzan a cambiar hasta que llegan a un valor común. Es decir, cuando abrimos la válvula, lo que hacemos es combinar los dos recipientes y eventualmente todos los valores de los parámetros termodinámicos PVT del gas van a alcanzar un mismo valor. ¿Cierto? Es como si ahora fuera un recipiente grande con A y B unidos. ¿Ok? Y la pregunta va a ser cuál es la presión final del gas en el contenedor después de que los gases se mezclan. ¿Ok? Si la temperatura de los gases permanece constante. Ok, entonces este es el diagrama. Tenemos los dos contenedores. Para el contenedor A nos dan un volumen 0.11 y nos dan una presión de 1.38 megapascales. Para el gas B 0.16 y la presión 0.69 megapascales. Este tipo de problemas se resuelve usando la ley del gas ideal, pero se necesita un razonamiento adicional, que es lo que vamos a discutir. La ley del gas ideal dice que para cualquiera de los recipientes, por ejemplo, antes de abrir la válvula, el producto de su presión y su volumen es igual a NR por su temperatura. Noten que en este problema no nos dan el valor de N, no sabemos cuántos moles de gas hay ahí. Sin embargo, vamos a intentar usar esta letra, esta variable N, en nuestros cálculos, y al final lo que vamos a esperar es encontrar alguna forma de quitarla de nuestros cálculos o sustituirla por alguna otra expresión. De hecho, la forma en la que vamos a tratar a la variable n va a ser esta. Yo podría, en principio, calcular el número de moles que hay en el recipiente A, llevando a cabo esta operación, ¿verdad? Presión por volumen entre R por T. Noten que el problema no da el valor de la temperatura. ¿Ok? Por lo tanto, esa es otra variable que voy a escribir nada más y voy a esperar que el álgebra me permita de alguna forma cancelarla o eliminarla de mis ecuaciones. De igual forma se puede calcular el número de moles en el recipiente B. Ok, vamos a comenzar entonces. La idea es analizar el estado final. Una vez que tenemos estas ecuaciones para el estado inicial, vamos a analizar el estado final. Se abrió la válvula, los gases se mezclan. En un estado final, entonces, como los gases se mezclan, ocupan el volumen combinado de los dos recipientes. Es el mismo gas, entonces es como si el gas ahora ocupa un volumen más grande. Ok, y de igual manera, el número de moléculas del gas en el estado final es todas las moléculas que hay en el recipiente A más todas las moléculas que hay en el recipiente B. Eso sería el número de moles de moléculas. Ok, estas dos ecuaciones que acabo de escribir acá son las partes más importantes del análisis de este problema. Son ecuaciones que no existen en ningún formulario. Tenemos que escribirlas analizando y razonando el problema.
Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Bueno, primero vamos a reconocer que la temperatura tanto del recipiente A como del recipiente B antes de abrir la válvula es igual que la temperatura en los dos recipientes después de abrir la válvula, después de que se da la mezcla de los gases. ¿Ok? Entonces la temperatura es una constante en cualquier ecuación que yo escriba T, siempre va a valer lo mismo. Ok, entonces ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar la ley del gas ideal para el estado final. Tenemos entonces la presión final del gas por el volumen final del gas, tiene que ser igual al número de moles del gas ya combinado por R por la temperatura final. Y aquí entonces vamos a comenzar a sustituir lo que habíamos dicho antes. El volumen final es la suma de los volúmenes de los dos balones que están acá. El número de moles va a ser la suma de los moles que haya en A y haya en B al final, ¿verdad? Que es lo mismo que sumarlos al comienzo. Eh, y luego tenemos el producto RT, donde a la T le quité el F, ¿verdad? Porque T vale lo mismo en el recipiente A, en el recipiente B y en los recipientes combinados. Ok, ¿qué sigue? Bueno, lo que queremos es despejar la presión final, que sería esta PF. Por lo tanto, voy a hacer el procedimiento algebraico, nada más para despejar la presión. Y una vez que llego a este punto, ok, noto que no tengo los valores de NA y NB, ni tengo el valor de la temperatura. Ok, entonces voy a comenzar con los valores de NA y NB. Recuerden que acá yo escribí una expresión que me permite calcular a NA en términos de PV, R y T, y otra para NB similar. La idea entonces va a ser sumar esta expresión para NA con esta expresión para NB de esta manera. Ese es el número total de moles que va a haber en los dos recipientes después de que los gases se mezclaron. Esta parte es importante porque vean que aquí tenemos un factor común que es 1 entre RT. De hecho, yo puedo reescribir esta expresión de esta manera, con un denominador común. Y viendo esta expresión y la que tengo acá, yo me puedo dar cuenta que si yo sustituyo Na más Nb en esta expresión para la presión, este factor RT que aparece en la fórmula de P se va a cancelar con este otro factor RT. ¿Okay? De esta manera la expresión para PF me queda con esta forma. ¿Okay? Noten que entonces lo que tengo acá sería, tengo que usar la presión en el recipiente A antes de abrir la válvula, que estaba acá, el volumen del recipiente A, la presión en B antes de abrir la válvula por el volumen en B, y aquí la suma de los volúmenes. Todos son datos del problema, esos son los 4 datos que yo tengo acá. Por lo tanto, listo, encontré una fórmula para calcular la presión final. Lo que queda es sustituirlos. Si yo sustituyo y llevo a cabo las operaciones, el resultado final me da una presión de 0.97 por 10 a la 6 pascal o 0.97 megapascal. Ok, noten que este número 0.97 está entre la presión de B, que era la más baja, y la presión de A, que era la más alta, lo cual tiene cierta consistencia lógica. Si las dos recipientes se conectan, yo esperaría que la presión resulte en un valor intermedio entre el que tenían A y B. ¿Está bien? Ese sería este tipo de problemas, que es un problema que se resuelve puramente con la ley del gas ideal, aplicándola a un estado inicial y a un estado final eh, de gases en recipientes. El siguiente ejercicio que quiero que discutamos es un ejercicio de un ciclo termodinámico, una máquina térmica, que tiene cálculos de entropía y algunos otros cálculos interesantes que quiero que hagamos. ¿Okay? Entonces vamos a leer primero el enunciado. El enunciado dice: una máquina utiliza 2 moles de un gas ideal diatómico como sustancia de trabajo. Y en la figura 1, bueno, en la figura que aparece ahí abajo, se ilustra un ciclo de su operación. El ciclo consiste de 3 pasos o 3 procesos termodinámicos que se van a describir. El enunciado dice: en el proceso que va de A a B, se da una expansión isotérmica, es decir, el proceso de A a B es una isoterma.
a cierta temperatura T. Y esa expansión duplica el volumen del gas. ¿Okay? Luego tenemos un proceso de B a C, que dice el enunciado que es un proceso isobárico que reduce el volumen hasta un valor desconocido, es decir, el volumen en C no se conoce al comienzo. Y luego de C a A, lo que sucede es una compresión adiabática. El volumen se reduce un poco más, pero en un proceso adiabático que recordemos que es un proceso en el que Q vale 0. ¿Okay? Y vamos a entonces, primero que nada, rotular, ¿verdad? Este proceso es el proceso isotérmico y el de abajo es el proceso adiabático. Luego tenemos ciertos valores que nos da el problema, que vamos a anotar aquí a un lado para tenerlos ya en cuenta, tenerlos a mano. La presión en el punto A es de 8 atmósferas, dice el gráfico, entonces yo ya pasé esto a pascales, serían 8.1 por 10 a la 5 pascales. La presión en B y en C, debido a que de B a C hay un proceso isobárico, es decir, la presión se mantiene. La presión en B, tanto en B como en C, es de 4.05 por 10 a la 5 pascales. Okay. Luego conocemos el volumen en A según el gráfico, que es de 3 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Este por 10 a la menos 3 es por el hecho de que en el gráfico están dándonos litros. Entonces hay que dividir entre 1000. Y el volumen en B, que es 6 por 10 a la menos 3. Ok, esos son los valores que aparecen en el enunciado y aparecen en el gráfico, ¿verdad? Todo lo que nos digan. Y vamos ahora sí a atacar lo que nos preguntan los incisos de este problema. Primer inciso dice, para el proceso de CAA, calcule el cambio en energía interna. Entonces siempre que vemos que nos hablan de un proceso es bueno ir al gráfico y recordar qué tipo de proceso es. El proceso que va de CAA es una adiabata, es un proceso adiabático, ¿cierto? Y queremos el cambio en la energía interna. Por supuesto que para calcular el cambio en la energía interna en cualquier proceso siempre tenemos la opción de usar esta fórmula. Ahora, para usar esta fórmula necesitaría primero averiguar cuál es la temperatura en el estado A y cuál es la temperatura en el estado C. Ninguno de esos dos valores me los dan. Habría otra opción que sería calcular el cambio en energía interna usando la primera ley de la termodinámica, ¿cierto? Es decir, calculando Q en ese proceso, calculando W, el trabajo en ese proceso, y luego sumando eso obtendríamos la energía interna también, el cambio en energía interna. De estas dos, ¿verdad? En un proceso adiabático, recuerden que Q vale 0, entonces solo habría que calcular el trabajo en este caso. ¿Ok? Y eventualmente, recordamos también que en un proceso adiabático el trabajo se puede calcular con esta fórmula. Sin embargo, noten que para usar esta fórmula también necesito la presión en C y el volumen en C, que es desconocido. ¿Ok? Entonces tenemos esas dos opciones. En cualquiera de las dos hay que ir y calcular ya sea temperatura en C o volumen en C, cosas que no conocemos. ¿Cierto? Yo voy a elegir el camino de esta fórmula, pero cualquiera de los dos es más o menos similar, ¿ok? Y va a tomar más o menos el mismo tiempo también. Entonces, para calcular primero las temperaturas voy a recordar la ley del gas ideal. Se la puedo aplicar a los valores de PV y T en el estado A, si quiero averiguar la temperatura A. Para usar esta fórmula de manera más rápida voy a agregar de una vez con los datos del problema. Yo sé que hay 2 moles de gas y entonces este factor NR lo puedo calcular de una vez. En este caso da 16.63 porque va a aparecer mucho en los cálculos. Ok, además, como el problema me dice que eso es un gas diatómico, yo ya sé que CV vale 5 medios R y CP vale 7 medios R. Ok, de la ecuación del gas ideal que tengo acá, despejo a T y voy a poner los valores P, V y NR que son todos valores conocidos. Ok, la presión en A, el volumen en A y el producto en R. Una vez que hago eso, encuentro entonces una temperatura de 146.12 Kelvin para el estado A del ciclo. Ok, para TC debería ser lo mismo. Sin embargo, aquí me doy cuenta que no tengo el volumen en el estado C. ¿Ok? Y entonces necesitaría averiguar el volumen en el estado C. Aquí de nuevo es útil recordar que este proceso de CAA es un proceso adiabático
Y en un proceso adiabático hay una ecuación que a veces me permite calcular el volumen si no lo conozco. Recordamos la ecuación de procesos adiabáticos, que es el producto de presión por volumen a la gama en uno de los estados, el comienzo del proceso, es igual a la presión por el volumen a la gama en el estado final. Ok, entonces noten que de acá yo puedo despejar entonces el V a la gama, VC a la gama, el despeje da de esta forma. Ok, una vez que tengo ese VC despejado, todos los otros datos yo los conozco. Tengo la presión en A, la presión en C, que es igual que la presión en B. Tengo el V, ¿verdad? En el estado A, que es de 3 por 10 a la menos 3. Y lo que me faltaría es el gamma, pero el gamma es nada más CP entre CV. Si yo hago ese cálculo, CP entre CV, se cancelan las R, se cancelan los 2, es 7 quintos. 7 quintos es 1.4. Ok, y listo. Una vez con esto, ya con todos los datos, los meto en la ecuación y encuentro el volumen en C. El volumen en C es 5 por 10 a la menos 3, que noten que está entre 3 y 6, y es lo que aparece más o menos en el gráfico. Tiene que estar entre 3 y 6. Ok, ya encontré VC y entonces ahora puedo usar esta fórmula para encontrar la temperatura en C. Coloco la presión en C que me la da el problema, el volumen que acabo de calcular, y en R que ya yo sé que vale 1663. Hago el cálculo y encuentro la temperatura en C que es 121.8. ¿Para qué estaba yo calculando estas temperaturas? Para poder usar esta fórmula que tiene diferencia de temperaturas y así calcular la energía interna. Entonces regreso a la fórmula y voy a comenzar a llenar los datos, ¿verdad? N vale 2, CV vale 5 medios de R y las temperaturas que acabo de encontrar, ¿cierto? Hago los cálculos y encuentro que el cambio en energía interna para el inciso A es de 1011 joules. Ok, continuemos con el inciso B. El inciso B va a pedir calcular el calor en el proceso que va de A a B. Vamos al diagrama, recordar qué tipo de proceso es ese. Es un proceso isotérmico, el calor en este proceso isotérmico. Para esto, lo más conveniente es usar la primera ley de la termodinámica. Tenemos que el cambio de energía interna en ese proceso es igual a Q más W, pero en un proceso isotérmico, como no cambia la temperatura, no hay cambio tampoco en la energía interna. Es decir, la parte izquierda del igual en esta ecuación se hace cero para este proceso. Y encuentro entonces que el calor es menos el trabajo. Además, voy a recordar que hay una fórmula que hemos aprendido para calcular el trabajo en un proceso isotérmico. Esa fórmula normalmente aparece en los formularios también, yo solo la voy a usar. Para el trabajo en un proceso isotérmico tenemos NR por la temperatura del proceso, que puede ser TA o TB, porque TA y TB deben ser iguales, si eso es isotérmico. NR por la temperatura, por el logaritmo natural del volumen inicial sobre el volumen final. Ok, esa es la fórmula de W, pero acá estamos calculando Q, entonces hay que multiplicar eso por un menos. Ok, y listo. Tenemos todos los datos. Yo voy a ir entonces colocando los datos que me da el problema. 2 moles, R, la temperatura en A y en B es de 146.12 y los volúmenes son 3 por 10 a la menos 3 y 6 por 10 a la menos 3, pero ese por 10 a la menos 3 se cancela ya que está tanto en el numerador como en el denominador. Ok, coloco los datos y encuentro entonces que el calor en este proceso es de 1684 joule positivo. Eso quiere decir que está entrando energía en forma de calor durante este proceso. Siguiente inciso. El inciso dice calcule el cambio de entropía y el trabajo realizado en el proceso BC. Es una contracción, por cierto, acá es una compresión. BC, recuerden que nos fijamos siempre en el tipo de proceso. Este proceso es un proceso isobárico. ¿Ok? Y voy a comenzar con el cambio de entropía que se calcula según la fórmula de esta manera. El cambio de entropía es igual a la integral de dQ sobre T. En este tipo de problemas vamos a siempre intentar pensar en este dQ, ver cómo lo podemos expresar.
Entonces yo voy a recordar que este es un proceso isobárico y para un proceso isobárico yo puedo calcular el calor total transferido. Hay una fórmula que me permite calcular el calor total ya sea absorbido o liberado. Bueno, en este integral necesito calcular ese calor, pero un diferencial de calor. Necesito meterlo dentro de la integral. Y lo que voy a hacer entonces es tomar esto y derivarlo. Noten que n y c son constantes. Si yo derivo ambos lados de esta igualdad, lo que me queda es esto. ¿Ok? dq es igual a ncp dt. Básicamente lo que hacemos es agarrar la fórmula de q y sustituir el q por un dq y el delta t por un dt. Listo. ¿Ok? Ya tenemos el dq de ese proceso y así vamos a incorporarlo entonces dentro de la integral. Una vez que tenemos la integral, reconocemos qué valores son constantes, lo sacamos de la integral y notemos que la integral ya está en términos únicamente de temperatura. Es una integral para el proceso que va de B a C, por lo tanto vamos a integrar desde la temperatura B hasta la temperatura TC. ¿Ok? Esta integral resulta en un logaritmo natural de TC entre TB. Todos estos valores son valores que conocemos. En el inciso A habíamos calculado TC y TA, y bueno, TA y TB deben ser iguales porque es un proceso isotérmico el que los une. Y de esta manera entonces nada más nos queda sustituir valores. ¿Ok? Tenemos 2 por 7 medios R, logaritmo natural, la temperatura en C dividida por la temperatura en B. El cambio de entropía de B a C entonces nos da menos 10.6 Joule por Kelvin. La entropía se está reduciendo en ese proceso. Noten que en ese proceso es una compresión, estamos realizando trabajo y eso tiene sentido, es compatible con el cambio de entropía negativo. Para reducir la entropía de un sistema necesitamos gastar energía, necesitamos realizar trabajo sobre el sistema. Ok, inciso D. Dice, halle la eficiencia de la máquina. Bueno, para hallar la eficiencia de la máquina tenemos la fórmula. La fórmula dice 1 menos valor absoluto de QC entre valor absoluto de QH, donde QC es el calor liberado, son todos los Q que hayan dado negativos sumados, y luego le sacamos el valor absoluto a eso. Y QH serían todos los Q positivos sumados. Ok, aquí es importante ver esto. No hay que sumar en los Qs porque solo hay dos procesos que tienen un Q diferente de cero. Noten que tenemos un proceso diabático y por definición en un proceso diabático Q vale 0. Eso quiere decir que hay una cierta cantidad de calor que se absorbe ya sea en la isoterma o en la isobara y una cantidad de calor con signo opuesto en el otro proceso. Ahora, el calor ya lo habíamos calculado para el proceso isotérmico, ¿cierto? Y nos había dado un número positivo. Es decir, en el proceso isotérmico está entrando energía al gas. Bueno, la única opción que nos deja es que en el proceso isobárico se esté liberando energía. Que el proceso isobárico sea el negativo y por lo tanto sea el QC. De esta forma, entonces yo escribo QC es el Q en el proceso que va de B a C. Y QH, el calor ganado, es el que calculé para el proceso isotérmico que es positivo, sería el QAB. Entonces, el cálculo que yo había hecho anteriormente me había dado este valor para QAB, pero QBC todavía no lo conozco. Ahora, en el gráfico yo veo que de B a C tenemos un proceso isobárico y para un proceso isobárico siempre puedo calcular el Q con esta fórmula. Q es NCP delta T. ¿Ok? Y entonces lo que voy a hacer es primero usar esta fórmula. N vale 2, CP 7 medios R. Y aquí la diferencia de temperaturas. ¿Ok? Noten que la temperatura debe ir del final menos inicial. Esto sería TC menos TB. Sin embargo, por mis cálculos yo ya sé que TC es menor que TB. Si yo hago esa resta, eso me va a dar negativo. Y en la fórmula de eficiencia tengo que tomar un valor absoluto. Por lo tanto, siempre voy a restar la temperatura más grande con la temperatura más pequeña. ¿Ok? Le voy a dar vuelta a esa resta en este caso.
tendría que usar la temperatura en B, que era 146, y la temperatura en C, que era menor que eso. ¿Okay? Aquí está, 146.12 y la temperatura en C, que es 121.8. Y listo. Ese es el único cuidado que hay que tener, ¿verdad? Esto no nos puede dar negativo nunca, porque estamos tomando valores absolutos. Tengo todos los valores, ¿ok? Hago los cálculos y encuentro una eficiencia de 0.16, que implica que solo el 16% del calor que está entrando se está convirtiendo en trabajo útil.